Saludos a todas y todos, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia Primer Grado. Soy la maestra Adriana Zarco Ramírez. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Necesitamos reducir los niveles de contagio y contamos con ustedes para lograrlo. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión de hoy abordaremos un tema perteneciente a la asignatura Historia Primer Grado, en el que comprenderemos que la Unión Europea es el resultado de un proceso histórico de integración que comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, lápiz o bolígrafo para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, comenzamos. Para iniciar, les leeré un fragmento del texto El rapto de Europa, del autor Javier Benito Morales, en el cual nos describe algunos aspectos significativos de la conformación de la Unión Europea. Y dice así: hablar de mi generación, los nacidos en los años 80, es hablar de la primera generación de españoles europeos, al menos tal como entendemos hoy en día el concepto. Así, recuerdo, nos los enseñaron por activa y por pasiva en la escuela. Celebramos cada 9 de mayo el Día de Europa. Nos hablaron sobre sus orígenes, la firma del Tratado de París en 1951, que formó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, CECA, como punto de origen del posterior Tratado de Roma, 1957, cuya rúbrica refrendaba la creación de la Comunidad Económica Europea. Dichas conversaciones servían de pistoletazo de salida a la unión de diversos estados europeos, en pro de un entendimiento mutuo que derivaría en un espacio europeo de libre circulación para todos los ciudadanos de dichos estados. El 12 de junio de 1985, España entró de lleno en esta CEE, en la denominada entonces Europa de los 12, compuesta por Bélgica, Italia, Países Bajos, Francia, Luxemburgo, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Grecia, España y Portugal. La reunificación alemana y el ánimo de todos supusieron que, en 1993, se firmara el Tratado de la Unión Europea, TUE, constituyendo todos estos territorios una comunidad política de derecho. Muchos más países se adhirieron después, hasta conformar los 28 actuales, con la incorporación de Croacia en 2013. Mucho ha llovido y muchas cosas han pasado, pero no pretendo que esto quede como un artículo retrospectiva de Europa, pues no soy, ni con mucho, experto en leyes. Simplemente quiero remontarme a hace ya unos cuantos años, cuando tuve la oportunidad de cruzar por primera vez la frontera de España, camino de un país amigo, en este caso Italia. Recuerdo bisoño yo que solté alguna que otra lagrimilla cuando comprobé que, con mi documento de identidad español, sin pasaporte alguno y sin problema de ningún tipo, pude cruzar libremente las aduanas de Italia, Eslovenia, Austria, países todos del denominado espacio de Schengen, en honor al acuerdo firmado en 1995 en la ciudad de Schengen, Luxemburgo, por lo cual se suprimían las fronteras para los ciudadanos de los países firmantes. A su vez, recuerdo como emocionado, escribí odas a Europa y a la alegría que en mí suponía verme, parte de un espacio tan amplio, diverso y rico,
en lo que a cultura, historia y sociedad se refiere. Como decía, mucho ha llovido. Ha bastado una dura crisis financiera para ver las vergüenzas de la Unión Europea, para ver cómo unos y otros se enfrentan en duras acusaciones, con la sensación de que los países meridionales europeos somos poco menos que demonios devoradores de dinero público, el cual, proveniente de los generosos países norteños, debemos devolver sí o sí y cueste lo que cueste. Les invito a que durante el desarrollo de la sesión identifiquen y describan con sus propias palabras los acontecimientos más importantes que permitieron la conformación de la Unión Europea. ¿Alguna vez se han preguntado cuál ha sido su impacto en la situación actual? ¿Qué cambios y permanencias logran identificar? Comenten su reflexión con sus familiares. ¿Alguna vez se han unido con un amigo o un familiar para ahorrar dinero al hacer una compra? ¿Cómo se pondrían de acuerdo para repartir el dinero de manera equitativa? Veamos la siguiente imagen. ¿Alguna vez habían visto esta bandera? ¿Saben qué representa? ¿Alguna vez se han preguntado cómo se conformó la Unión Europea y cómo funciona? La Unión Europea es un ejemplo a escala mundial de la integración entre naciones para lograr la paz y evitar las guerras que, durante su larga historia, han asolado al continente europeo. Como recordarán, por sesiones anteriores, las naciones del bloque comunista comenzaron a abrir sus economías y a flexibilizar el rígido control del Estado sobre casi todos los aspectos públicos gracias a la perestroika. Es en ese contexto que se da la caída del muro de Berlín en 1989, la unificación alemana y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. En 1991 se disolvió la URSS y los países que la integraban atravesaron un proceso de reformas económicas y políticas. Las fronteras en la Europa Oriental se redibujaron y se experimentaron años de profunda incertidumbre en todo el continente. Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, que fueron enemigos en ambas guerras mundiales, apostaron por la alianza política y la integración económica y social. Los antiguos países socialistas de Europa Oriental, con excepción de Rusia, también dejaron de ser rivales de sus vecinos de Europa Occidental y se incorporaron a la Unión Europea. Este acercamiento ha traído beneficios económicos, así como la transformación de las sociedades europeas. Pero para guiarnos a lo largo de la sesión, les sugiero considerar las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los países fundadores de la Comunidad Económica Europea en 1957? ¿Qué se estableció en el Tratado de Maastricht? ¿Qué cambios políticos y económicos trajo consigo la conformación de la Unión Europea? Pongan atención al desarrollo de la sesión para que las puedan resolver. Una de las principales lecciones que dejó la Segunda Guerra Mundial a los países europeos fue la convicción de que, para evitar otro conflicto similar, debían tener una mayor cooperación, cercanía y la creación de vínculos e intereses comunes que prevalecieran sobre sus diferencias. Por ello, Francia y Alemania promovieron mecanismos de cooperación económica con la idea de establecer un mercado común entre los países europeos. En 1951, 6 naciones firmaron el Tratado de París, por medio del cual se integró la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Alemania Occidental, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Italia se unieron para impulsar su industria a través del intercambio de estos importantes materiales de uso industrial. En 1957, estas mismas naciones integraron la Comunidad Económica Europea a través del Tratado de Roma.
sus miembros no cobraban impuestos al comercio de varios productos y unificaron leyes fiscales, comerciales y laborales. El mismo año formaron la Comunidad Europea de la Energía Atómica para apoyarse científica y tecnológicamente en su materia. Para saber un poco más de cómo se fue construyendo la Unión Europea, acompáñenme a ver y escuchar el siguiente video. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras desmantelaron la industria alemana para reducir el riesgo que había representado esta nación. Por otra parte, comenzaron los esfuerzos de reconciliación. En mayo de 1950, se propuso la creación de un organismo conformado por varias naciones, entre ellas Alemania, cuyo objetivo era impulsar la producción del carbón y el acero. El resultado fue la firma del Tratado de París en 1951, que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, a la que pertenecían la República Federal Alemana, Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo. Este y los sucesivos tratados que condujeron a la unidad de Europa también perseguían objetivos políticos y sociales. La CECA, como se le llamaba a esta comunidad, quería crear un mercado unido por la eliminación de aranceles y la libre circulación del carbón y el acero entre sus integrantes. En 1957, en plena Guerra Fría, las naciones de la CECA firmaron el Tratado de Roma para fundar la Comunidad Económica Europea, con el fin de contribuir al desarrollo económico de los países de Europa Occidental, facilitar la libre circulación de personas, productos, servicios y eliminar aduanas y aranceles. Se crearon instituciones políticas para ejecutar las funciones de la comunidad, como la Comisión, el Consejo, la Asamblea y el Tribunal de Justicia Europeos. Asimismo, se instituyó un Fondo Social de la Comunidad para mejorar las oportunidades de empleo y el nivel de vida de los trabajadores. En 1973 se integraron Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. En 1979, se eligió el primer Parlamento Europeo mediante el voto directo de los ciudadanos de todos los países de la CEE. En 1981, se unió Grecia y en 1986, España y Portugal. También en 1986 se aprobó el Acta Única Europea, que reemplazó los tratados de Roma y sentó las bases para el establecimiento de la Comunidad Europea, con un mercado que favoreció la unión económica, la seguridad común y los derechos de los trabajadores, así como el desarrollo tecnológico, científico, educativo, servicios de salud y medio ambiente. Tras la caída del Muro de Berlín, en 1990, la antigua República Democrática Alemana se unió a la República Federal, que ya pertenecía a la Comunidad Europea. De esta forma, ingresó automáticamente a esta comunidad. Los países miembros se comprometieron a lograr, a partir de 1992, un mercado con una integración casi total. Este objetivo quedó establecido en el Tratado de Maastricht, que dio vida a la Unión Europea, con los 12 países de la Comunidad Europea. Se le consideró como una nueva etapa en la unión de los pueblos de Europa, mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, el establecimiento de una moneda única y una ciudadanía europea. La protección social y la igualdad entre hombres y mujeres, la cooperación internacional, la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales fueron también principios de la Unión Europea. Durante las primeras 4 décadas de existencia, la Unión Europea fue un éxito. Los países miembros prosperaron mucho y el comercio y la migración entre ellos creció a un ritmo acelerado. Entre 1945 y 1959, los representantes de 6 naciones, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, dieron los primeros pasos a impulsar la producción de carbón y acero de manera conjunta.
Desde entonces, estos países buscaron ampliar e incorporar a más interesados en ser parte de la comunidad mediante la celebración de tratados de carácter económico. El primero de ellos fue el Tratado de París, firmado en 1951, con el cual se creó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, CECA. Le siguió el Tratado de Roma en 1957, con el que se amplió la cooperación hacia otras actividades económicas y se permitió la libre circulación de bienes y la reducción de impuestos. A partir de este tratado se fundó la Comunidad Económica Europea, CEE. En la década de los 60 se estableció la bandera de las 2 estrellas en círculo que simboliza los valores de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos europeos. Desde ese momento, la CEE fue sumando más Estados miembros. En 1992, los países miembros de la Comunidad Económica Europea firmaron el Tratado de Maastricht, el acuerdo más ambicioso de asociación entre naciones jamás negociado. Entre las características principales de este tratado tenemos: en primer lugar, este tratado cambió el nombre de la comunidad a Unión Europea para señalar que su objetivo no era ya únicamente la integración comercial, sino también la unión social y política de sus miembros. En segundo lugar, el tratado impulsó una política exterior común, con la idea de que los países europeos actuaran unidos hacia el exterior y así tuvieran mayor fuerza e influencia. En tercer lugar, el Tratado de Maastricht estableció que la mayoría de los países de la Unión adoptaran una moneda común, el euro. Esto facilitaría el comercio, así como el movimiento de capital y personas por todo el continente. Otro aspecto importante de este tratado es el establecimiento de la ciudadanía europea para todos los habitantes, además de la ciudadanía propia de cada país. Para saber un poco más sobre la ciudadanía europea, les invito a ver y escuchar el siguiente video. En Europa, en 1992, el Tratado de Maastricht, o Tratado de la Unión Europea, estableció como uno de sus objetivos reforzar la protección de los derechos e intereses de las personas de sus Estados miembros, mediante la creación de una ciudadanía. La ciudadanía europea y los derechos individuales se sustentan en 3 documentos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vigente en 2009. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que adquirió este nombre en 2009, con el Tratado de Lisboa, aunque tiene antecedente en 1957. Y el Tratado de la Unión Europea, o Tratado de Maastricht, de 1992. Toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro es ciudadano de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión complementa la ciudadanía nacional sin sustituirla. Algunos de los derechos de los ciudadanos de la Unión son circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros y participar en las votaciones para elegir al Parlamento Europeo o postularse candidato. Otro tema relevante son los derechos humanos de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1953, inspirado a su vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Pasaron años de debates sobre si la Comunidad Europea debía adoptar o no su propia Carta de los Derechos Fundamentales. En el 2000, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en Niza. Tuvo reformas en 2007 y se aprobó con el Tratado de Lisboa en 2009. Como pudieron ver y escuchar en el video, el Tratado de Maastricht diseñó políticas exteriores y de defensa común. Se previó la creación de una policía con jurisdicción en toda el área,
la Europol, así como esquemas jurídicos compartidos para perseguir delitos internacionales como el narcotráfico y el terrorismo. Se ampliaron las facultades institucionales del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia Europeo. Para resumir las principales instituciones, veamos el siguiente esquema. La Comisión Europea es el aparato encargado de administrar la Unión y los asuntos comunes a sus miembros. Se asegura de que se cumpla la legislación de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, cuyos miembros se eligen entre representantes de todos los países de la Unión, proclama leyes comunes a los Estados. El Tribunal de Justicia se encarga de velar porque cada nación respete las leyes de la Unión. El Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos de los Estados miembros, adopta la legislación europea y coordina las políticas de la Unión Europea. Es integrado por los gobiernos de todos los países y es el órgano ejecutivo. El Banco Central Europeo controla el euro, la moneda común. Asimismo, la Unión Europea reafirmó el derecho de los ciudadanos a circular y residir libremente en cualquier parte de su territorio. Suecia, Finlandia y Austria ingresaron a la Unión Europea en 1995. Estas naciones altamente desarrolladas ayudaron a impulsar la economía común. 2 años después, en 1997, el Tratado de Maastricht se reforma por medio del Tratado de Ámsterdam, que básicamente suprime las fronteras interiores, para impulsar la libre circulación de bienes, servicios y personas. Este documento también fija las políticas de seguridad en las fronteras exteriores de la Unión. En 1985 se firmó el Acuerdo de Schengen en la ciudad belga del mismo nombre. En este tratado se instituye un espacio de libre circulación sin controles fronterizos para todos los viajeros, excepto en algunas circunstancias. Un ejemplo de esto sería que un español que viajara a Francia en 1985 debía utilizar pasaporte, identificarse en el cruce fronterizo. Debía cambiar sus pesetas, la moneda española entonces, por francos, la moneda francesa. Actualmente, ese mismo viajero tiene un pasaporte que, además de decir España, tiene la leyenda de Unión Europea y no necesita mostrarlo, ni habrá autoridad que se lo requiera. Puede cruzar la frontera libremente. Tampoco necesitará cambiar su moneda, pues españoles y franceses usan una misma moneda, el euro. En la siguiente imagen están los países que actualmente conforman a la Unión Europea. La Unión Europea es un gran proyecto de asociación económica y política entre los países que conforman Europa. Actualmente está integrado por 27 naciones. Ahora sabemos que la Unión Europea es mucho más que un área de libre comercio. También incluye aspectos relacionados con la ciudadanía común, el desplazamiento de personas, el mercado laboral, las condiciones sociales y ambientales, los derechos humanos y también la política exterior de seguridad y monetaria. Es momento de retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión. ¿Cuáles fueron los países fundadores de la Comunidad Económica Europea desde 1957? ¿Qué se establecía en el Tratado de Maastricht? ¿Qué cambios políticos y económicos trajo consigo la conformación de la Unión Europea? Anótelas en su cuaderno y escriban una reflexión. Es momento de comenzar con el reto de la semana. En esta ocasión deberán elaborar en su cuaderno una canción, con el ritmo que elijan. En ella van a narrar el proceso por el cual se fue construyendo la Unión Europea.
Se les sugiere que durante las 3 sesiones que abarca el tema, tomen apuntes de los acontecimientos más significativos en la construcción de la Unión Europea. Una vez que hayan recabado los aspectos más importantes de cada sesión, podrán realizar de manera más fácil y ordenada sus canciones. Recuerden que pueden dejar volar su imaginación o ilustrar sus canciones como más les guste, ya sea con imágenes que encuentren o con sus propios dibujos. Pueden apoyarse en su libro de texto y no olviden que este tema lo encontrarán en el bloque 3 de su libro. Para comprender un poco más de la Unión Europea, les sugiero visitar la página oficial de esta comunidad que aparece aquí en pantalla. También les invito a consultar otras fuentes bibliográficas digitales y audiovisuales que tengan a la mano. No olviden acercarse a páginas confiables respaldadas por una institución educativa, como las universidades. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.